la voy a grabar de una vez en mi La respuesta está computadora. en tu corazón. Sí, Ya, pues ya está grabando. ya la puse de una vez. Bueno. Bueno, y aparte, para efectos de la grabación, como todo esto lo estoy montando en YouTube, entonces, por ejemplo, me pusieron lío con la que Carlos usó una parte de un pedazo en YouTube. Qué camello. Entonces ¿Qué? nos toca, sí, ¿En serio? Por sí, la que él ¿Que yo puso qué? la canción, que sí, nos la puso la canción canción, exacto. el de Sí. Pucua, ¿Por qué? Pucua, Sí. es por ese No, mismo poema, por el YouTube de por qué. molesta mucho. Entonces nos toca evitar esas opciones. Porque sí fue un camello. Ah, Me tocó cortar el video. Bueno, sí, fue y yo, pues imagínense, yo editando. Sí, es difícil para los generación doble A. Para mí sí, sí, menos. sí, sí. Entonces fue un camello. Bueno, ahora sí, ya con el tema que iba, del paso del tiempo y la posibilidad de creación literaria. Acá en estas reflexiones de abuelo que uno va teniendo y de cómo el paso del tiempo tiene que ver con la expresión del alma y la expresión del alma en el lugar de la literatura. Vamos a ver qué reflexiones nos surgen, ¿no? Pero fui consciente que por ejemplo, tuve momentos de producción, igual, digamos que escribía desde muy niño, muy, muy chiquito, pero digamos que como algo más que valga la pena señalar, ponerle que producción por ahí desde los 17 años hasta los 20 tenía como un sentido, ¿no? Como unas formas muy particulares de mi adolescencia. Luego, como desde los 20 hasta los 28 más o menos, bueno, tenía una producción quizá un poco más seria, llamémoslo en ese sentido, ya más consciente un poco de la forma, de que tenía que darle una forma al texto, ¿no? Bueno, quizá eso, un poco más consciente de las formas, pero más o menos desde los 28 años hacia acá es más difícil escribir. Entre más joven era facilísimo, muy fácil, muy, muy fácil. Yo recuerdo que cuando tenía eso, 19, 20 años, casi que ni tenía que entusiasmarme demasiado para producir un poema o para generar un cuento. Era sentarme y escribir, nacía, fluía súper fácil. Más o menos desde los 28 fue siendo más complejo. No sé si también tenga que ver con el hecho de que ahora escribo es en académico, pero sí actualmente, por ejemplo, al sentarme me fluyen mucho más las ideas de orden argumentativo, más las ideas asociativas de tesis, de antítesis, de soporte argumental, que la construcción narrativa libre, esa expresión del alma, de escribir por escribir, como acá la hemos puesto, cada vez he visto que ha sido como más complejo. No sé si por falta del ejercicio mismo, porque por supuesto a partir de la labor académica, pues he tenido que pulir más y enfocarme más en la labor académica misma y el escrito académico que en el escrito literario. Entonces no sé si por las formas, no sé si por la falta del ejercicio o si la edad, el contexto tenga algo que ver ahí. No sé, ¿a ustedes qué se les ocurre siguiendo porque por sí, mira que últimamente hemos tocado mucho cómo resulta que las edades van teniendo que ver con nuestra capacidad y nuestro interés para escribir. Don Carlos, está peinado y elegante el muchacho. Obvio, obvio. Pues es que, Yo mire también, que... ¿Ahí va a decir algo, Nata? sí, Dale. Dale, dale. pues, bueno, que yo también iba o sea, a decir, o sea, lo mismo y yo también culpo a la academia, porque yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, yo pasaba todo el tiempo, es más, yo no hacía a veces ni tareas ni trabajos en el colegio por pasar leyendo literatura, por Ajá. leer de También gusto, me de pasó. gusto. Sí, sí, también me Y pasó en algún momento. llegué a la universidad y pues claro, o sea, también lo mismo, solamente que tuve que pasar
a artículos más académicos, científicos y todo eso. Y ahorita justamente cuando empecé este año, pues como no estoy estudiando, yo dije, pues, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, que yo dije, ni siquiera tengo un libro que yo esté leyendo, o sea, me leo un libro cuando mucho por vacaciones, porque la universidad no me daba ganas de, o sea, leer era lo que menos me daba ganas, leer por Sí, gusto. sí, sí. Y empecé entonces también a leerme algunos, y empecé así primero empecé con cuentos porque se me iba haciendo difícil coger la idea en un libro largo y me quedaba dormida. No sé por qué, pero bueno, luego empecé con los libros, incluso antes de que empezáramos estos espacios, yo le había dicho a Carlos que estaba en blanco, que no era capaz de escribir absolutamente nada. O sea, yo me sentaba, bueno, quiero escribir algo. No, no era capaz de nada, 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 nada es nada. Y ahorita pues que ya otra vez comencé como a leer, como que otra vez más ideas van saliendo, como que más Mm. figuras también van apareciendo, porque por lo menos pues el escrito que tengo para hoy surgió anoche y bueno, o sea, pero se trata de un jardín, ¿sí? Algo que yo no había, como que nunca había tenido ese tipo de figuras en mis escritos. ¿Sí? Era muy, no sé cómo decirlo, no bueno, pero yo sí yo culpo a la academia. También, o sea, pues como a ese momento en el que solamente uno se enfrasca en leer, argumentar, exponer, explicar y Sí. todos sus demás objetivos. Ok, interesante, Carlos, ¿qué piensas? Bueno, y aparte, voy a decirlo, la percepción de Carlos me llega a parecer muy interesante, porque mira que un poco puedo hacer relación entre lo que presenta Nata y un poco mi historia en cuanto a eso. Uno se empieza a dedicar a la academia, su lectura, aparte que esta carrera es de estar leyendo, ¿no? Todo el tiempo estás leyendo, todo el tiempo estás leyendo, y es una forma, bueno, argumentativa y dependiendo de la línea, ¿no? Si es más de orden experimental, si es más de orden cualitativo, dialéctico. Pero estás leyendo argumentativamente al menos. En cambio, Carlos nunca se desató del arte. Carlos siempre ha tenido arte en su vida. Y ahí, ¿cuál sería tu percepción? ¿Tú qué piensas de Pero, todo esto? pero vea que yo ahí, digamos, o sea, se van a ir tal vez a ellas de culo, pero yo muy poco leo literatura. ¿En serio, mano? Sí, o sea, yo leo, o sea, voy a poner un ejemplo hipotético. El año pasado, si no estoy mal, me leí como 20 y pico de libros en Ajá, todo el año, desde el COVID, y pónganle que esos 20 y pico de libros de literatura, o sea, de textos literarios, sí. unos 5. O sea, La, yo no una soy, yo cuarta no, Pero, parte era pero ¿sabes? literatura. y ¿Sabes? de hecho les puedo mostrar mi biblioteca, y en mi biblioteca de los libros que tengo, porque de hecho tiendo a ser también muy desprendido con los libros y todo el mundo me dice, ¿por qué te regala tantos libros? Pero no sé, son muy pocos libros los que tengo, y de mis libros de que tengo en la biblioteca, digamos que tengo unos 50, 60. De esos 50, 60, 10, 12 son de literatura. De resto son de filosofía, son de psicología, de psicoanálisis, de derecho, de teoría jurídica del derecho, de teoría política, de Marx, o sea, de hecho, en ocasiones me ha pasado que por ejemplo, yo en ocasiones leo muchos libros que son muy conocidos. Por ejemplo, le leo a Andrés Caicedo, le vengo manejando lo que es el de aquí, Gabo. Entonces sí, o sea, como por ejemplo, yo hasta hace muy poco me leí seriamente la idea del ser de Kundera. ¿De Milán Kundera, sí? Uy, yo ese Y libro lo es leí un hace libro que rato. todo el mundo dice como que marica, pero ese libro, Sí, pues, esos yo son de hasta los que ahora uno me se lo lee leí, como a marica. los 20. Sí, o sea, y yo dije, pues yo hasta ahora me lo leí y tiene como partecitas interesantes, pero digamos, yo voy a una librería, por ejemplo, voy aquí, bueno, ya Abra Palabra no existe, pero cuando iba a Abra Palabra, que era donde pues, yo compraba, yo empecé por literatura. Y entonces, por ejemplo, una vez me compré El Fantasma de la Ópera,
una recopilación porque pues es una de mis historias favoritas, que es el de Sherlock Holmes, y me compré 3 libros, tres libros de filosofía, o sea, de cosas que no tienen nada que ver con el arte. Y me ocurre en ocasiones que, por ejemplo, hay mucha gente que lee a Mario Mendoza, y Mario Mendoza actualmente es como el boom, y tiene Sí, sí, libros muy sí. buenos. Por ejemplo, yo lo puedo decir y lo digo incluso a veces hasta con vergüenza. Yo conocí a Mario Mendoza por mi ex. Yo antes no sabía quién era Mario Mendoza. No, no conocías a Mario Mendoza. No, yo no sabía quién era, o sea, lo había escuchado, pero yo no sabía quién era Mario Mendoza. Cuando dije, como que bueno, está bien, vale, leerme como un libro porque me da como pena. Y es raro al mismo tiempo porque siempre, como Camilo lo dice, o sea, yo desde muy niño, pues mi abuelo es cofundador de la Casa de la Cultura en Barranca Bermeja, mi mamá desde muy edad temprana estuvo en danzas y en teatro, por ende a mí también me metieron desde pequeño en danza, teatro, violín, música, pintura al óleo y toda esa mierda. Pero fíjese que lo que yo he consumido en mi vida de literatura comparado con otras personas hace muy poco. Y de hecho yo creo que eso es una como de las cosas que de pronto, muchas cosas de Vallejo que no me gustan, pero es una de las que sí, porque él lo dice con mucha arrogancia, y es que él dice que él primero no lee lo que escribe y segundo no lee literatura porque ya la literatura que tenía que leer la leyó. Sí, a ver, es Vallejo, o sea. ¿Qué te digo? A mí me gusta precisamente por lo mismo, Sí, Entonces, por la por arrogancia. subido. sí, es que el man es muy subido, y es que es bueno. O sea, Sí, es bueno, o sea, nada más con la introducción de la Bukta de Babilonia, o sea, nada más con esa primera hoja un arte, ese de ensayo es un arte. introducción. Sí, bueno, no, Bueno, yo de Entonces, Vallejo, poco a poco. digamos que creo que con el tiempo me he creado como mi estilo, y ahorita creo que estoy madurando mucho más mi estilo, pero es porque no tengo un referente. O sea, yo no puedo decir, no, es que yo escribo como Pepito, o yo escribo como Juanchita, o mi referente a la hora de escribir son los textos de Pepito. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Andrés Caicedo, y sí, de hecho, el libro, para mí uno de mis libros favoritos de Caicedo es Viva la Música, pero yo o sea, no hay, yo digo que no hay ni siquiera un rasgo de inspiración en la forma en como yo escribo, como escribía Caicedo. Lo mismo, Sí, no, 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 los Sabines. estilos son bien diferentes. Y con Por Sabines, ejemplo, no. Sabines. Sabines es que, de hecho, Sabines es mucho más romántico y más entregado al Súper amor. romántico. Y me gusta mucho, pero yo no puedo decir que tengo un estilo como Sabines. Y de hecho, ahorita uno de mis autores favoritos es el japonés, el que ganó el Nobel, es el que escribió Tokyo Blues, un libro brutal, o sea, es muy bueno. Se llama Haruki Murakami. Lean a Murakami. O sea, Oye, te ese man, preguntaré luego por interno de ese man. Haruki Murakami, el man creo que ya ha ganado como 2 Nobel de literaturas. O ¿Sí? sea, el man, o sea, no, me he leído 4 libros del man, o sea, todos, o sea, literal. Pero igual son libros muy buenos. A muchas de las personas no les gusta el final. A mí me encantan los finales de Murakami, es como lo que más le critican, pero a mí me gustan los finales de Murakami. Pero yo tampoco puedo decir, bueno, es un man que estoy leyendo ahorita, pero yo leo lo que estoy escribiendo y no tiene nada que ver. Y de hecho, digamos, ahorita en los talleres con Gonzo, pues, con Gonzalo Valderrama, ya pues un poco metido en el mundo de la comedia, y él decía una vaina que lo quiero como asemejar a las formas de escribir. Y él decía, es que la comedia, cuando uno dice de escribir comedia, la comedia no se escribe en voy a abrir Word y voy a escribirme algo de comedia. Voy a escribir algo. La comedia se escribe de una forma oral, por así decirlo. Y él colocaba un ejemplo que es de una comediante que se llama Catalina Guzmán, y llega y dice, es un chiste, lo voy a tratar de replicar, pero no me va a salir ni cerca Pero igual. creo que no va a salir chistoso. Sí, llega y dice como que
yo soy alcohólica, dice la vieja, yo soy alcohólica por culpa de mi madre. Desde muy pequeña siempre me dijo que me tenía que acabar el hígado. Y pues bueno, ahí voy. Entonces, eso, eso Humor tan significa negro, escribir. parce. O sea, pero digamos, ella, ese chiste, esa premisa de que donde echa el agua a la mamá porque le dice que es alcohólica por culpa de ella, y que en realidad el doble sentido de la palabra en acaba es el hígado, y remata diciendo con ahí voy, ese ahí voy, uno no lo puede expresar en un texto. O sea, ¿usted cómo escribiría usted ese chiste y cómo leería ese chiste para que fuera chistoso? O sea, es muy difícil. Y yo creería que de alguna forma pasa lo mismo, al menos en mi caso, en el momento de escribir literatura. Por ejemplo, digo literatura como si fuese escritos que hago. Por ejemplo, Gabo. sí. Por Vallejo ejemplo, te dicen, Vallejo. me dio risa de lo horrible que es. Así, y de hecho es muy psicoanalítico, o sea, la vieja, porque si uno se pone a analizar el chiste, la vieja solo está siguiendo lo que la madre le exigió desde niña, que se acabara el hígado. Y desde Lacan, ahí hay una mierda Sí, eso es un interesante en el montón. lenguaje. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo? Y de hecho, dos de los tres escritos que tengo hoy surgieron de acá. Por ejemplo, este es como mi blog de notas. Digamos, lo que está en azul son como cosas de comedia que creo yo que son chistosas. Por ejemplo, mi experiencia en Tinder, me meto a Tinder y en vez de conseguir pareja, lo que busco es una paciente. Entonces ahora soy el terapeuta de una persona que conocí en Tinder. Entonces, sí, son como premisas de humor que pasan en la vida y me pasó. Entonces, es chistoso y lo tengo ahí porque, y digamos, por ejemplo, vea, es un renglón lo que escribí Tinder y escribí eso que les acabo de decir. Y eso en Venga, sí el es comentario de chistoso. Silvia, o sea, es chistoso por lo cruel que es. Exacto. Entonces, o sea, es una oración de que yo me puedo parar y leerla en 30 segundos, pero si no hay un previo, no hay un contexto, no hay un porqué antes, pues No, no baila. pasa nada. Entonces, por ejemplo, uno de las cosas que escribí, si tan solo fuese eso, o sea, eso fue lo único que escribí, si tan solo fuese eso. Y de ahí, tal vez, digo, sale un texto, y que fue uno de los que salió hoy. O sea, el que salió hoy fue o si no, notas de voz, que me acabo de dar cuenta que tengo una nota de voz de 20 minutos, yo grabándome hablando. y de hecho, Ah, muy bien. otro de los textos que saqué, todos tienen paciente curioso que los busquen. Obvio, hay que buscar pacientes donde sea. La cuestión es buscarlos, hasta en Tinder. Por ejemplo, uno de los textos que salió hoy fue de un audio que grabé a las 3 de la mañana que dura 35 segundos. Y de ahí saqué un texto. Pero fue porque no traté o en ningún momento busqué la literalidad, que es lo que uno busca en un texto científico. Uno busca ser claro, literal y objetivo. O sea, eso es lo que uno busca en un texto científico. Ser muy objetivo, ser muy literal, que no haya confusiones, que no haya enredos. Pero pues para esta vaina digamos, de lo literario, pues a mí se me escapa de las manos. Que yo, por ejemplo, yo les decía a ustedes, no, sí, por ahora no las tengo para el mercadito. Este, este, ahora se me fue la paloma. Por ejemplo, yo no puedo, yo no sé cómo escriben ustedes, pero yo no puedo decir voy a escribir y me siento a escribir. No, o sea, y de hecho, cuando yo Yo era hago eso, capaz, o cuando, yo era capaz. bueno, pero es que, por ejemplo, cuando yo intento hacer eso, tal vez ahí sí me pasa lo que dice Camilo. Se vuelve en un texto más científico. Entonces, es un texto sobre miedo y empiezo a buscarles explicaciones filosóficas y psicológicas y analíticas del miedo. Entonces ya no estoy hablando del miedo desde un sentir, desde el cómo lo siento, sino desde un miedo
Entonces, como mencionaba Lacan, el miedo solo es la angustia que ocurre en la falta del sujeto barrado. O sea, entonces eso me pasa. Entonces, digamos, una de las herramientas que yo uso es eso. O sea, yo llego, voy por la calle, voy sacando la perra, tal, o sea, me surgió una frase, una palabra. Y llego y digo como que, hey, tengo ganas de escribir, que fue lo que, digamos, yo le escribí ayer. Yo lo felicito desde ya, porque iba a esperar a las 11:59, pero me voy a poner a escribir y se me va a No, olvidar. no voy a llegar hasta allá. Exacto, no voy a llegar hasta allá, entonces, feliz cumpleaños desde allá, porque no lo voy a llamar a la medianoche. ¿Por qué? Porque entonces yo qué hice, yo cogí el celular y empecé como a escuchar, ya a ver lo que tenía. Y digamos, y escribí con lo que me hizo clip. Y yo, uy, ¿esto qué fue? Voy a escribir. Y empecé a escribir de eso que, digamos, sentí en algún momento, pensé en algún momento que de pronto en ese momento no lo quise elaborar o no podía elaborar algo en torno a eso, pero cuando sentí la necesidad de escribir, y cuando en muchas ocasiones cuando uno siente la necesidad de escribir, uno no sabe escribir, o al menos a mí me pasa. Yo digo, quiero escribir, estoy aburrido, no tengo nada que hacer con mi puta existencia, quiero escribir. Vale. Ahora, worry, marica, ¿qué voy a escribir? Pues no sé, Nada. pero siento que voy a escribir. Entonces, existe esta maravillosa herramienta. Ah, ok, que esas son como tus excusas, cosas que tú ya sabes que te movilizarían. Exacto. O sea, no, Ey, qué técnica tan... que me movieron, digamos, Sí, sí, porque, sí. o sea, Dejas es un que, pedacito y luego tú dices, sí, hey, voy a sentarme a escribir y vas a tus movilizadores, digámoslo así, es revisas exacto. y dices, oh, sí, esto, ta, y vuelves de nuevo, vuelves y Exactamente, pensar ahí, pa, y exacto. arrancas. Y de ¡Ey, qué hecho estrategia eso, tan interesante, y man! de hecho, pues digamos, eso no solo lo estoy aplicando porque me acabo de enterar haciendo el taller con este man que eso también se hace en la comedia. Y yo creería que no solo se hace en la comedia, sino en muchos lados. Por ejemplo, ¿No? tengo una nota de el viernes pasado a las 3:30 de la mañana. Y dice, estoy cansado de la gente que no trabaja y viaja más que el Papa. O sea, ¿por qué? ¿Por qué surgió? Porque no sé qué, no, o sea, me surgió, lo escribí, ahí lo tengo. Tal vez en algún momento lo retome para algo, Por si tal vez acaso, no, pero a entonces, todos nuestros oyentes, porque nos vamos a volver famosos en YouTube, Carlos no duerme, ¿eh? O sea, a las 3:30 de la mañana no bueno, es que él sí, se 3:30 de la despertó, mañana sí, no, mandándose audios. por ejemplo. Entonces lo sí. que pasa es que el No, es que muchacho es es, más, es muy esperen, particular. escuchen este audio que bueno, es como una especie de spoiler a uno de los textos de hoy. 8 de abril, 2:51 AM. Pero Muy voy a ver si bien. se puede. Si no es así, eso no es así. Ay, no, es que escucha muy pasito. Ustedes me dirán, porque es que no sé dónde, creo que el micrófono está acá arriba. Ah, no, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a mandar el audio por el grupo de WhatsApp, Ah, eso, más nosotros, simple. ya que solo estamos nosotros para que escuchen ese audio y de ahí salió uno de los textos de hoy. Ahí lo mandé. Dura 30 segundos. Y de hecho, yo estaba en Twitter cuando me surgió eso, estaba viendo tweets y cogí el celular y dije eso. Y dejé grabar y lo puse ahí Y listo. y listo. Y entonces, digamos, es como una de las cosas que yo hago, pero insisto, yo no leo literatura. O sea, yo no, Ya por que, ejemplo, a mí me y, pueden hacer un 8, por ejemplo, en ocasiones una amiga me invitaba a, a cosas de encuentros de poesía y de literatura y toda esa mierda que hacían en la WIS, que hacían en diferentes cafés. Y yo una vez fui y me sentí la cosa más incómoda del mundo porque, o sea, era gente que en serio lo mueve muchísimo la literatura. Y empezaron a hablar de autores y el libro este y el libro el otro, y yo como, sí, interesante, tal cosa. Pero solo cuando se hablaba de un tema en particular, por ejemplo, que hablaban de un poema que hablaba de la muerte, entonces yo me ponía a hablar de la muerte desde lo que yo, sí. pero no era como, no, y entonces Llosa en su La antología muerte para el poética, autor. sí, o Entonces la sea, muerte para Lacan.
Sí, una vaina así, y de hecho las personas que se mueven mucho por la literatura, pues no conozco mucha gente, pero se mueven mucho así. Y Sí, digamos, sí. ahí yo como que, o sea, no tengo nada en contra, pero es que no me siento cómodo, porque es que yo no puedo decir que no, es que yo, puta, Sí, tengo 80 libros de literatura, me dedico a leer, vea, libro que tengo aquí en la mesa, Las las locuras locuras según, según Lacan. No, yo y en por ahí cambio, está, sí, ¿sabe qué vaina? Yo en cambio en mi mesa, miren, mostremos lo que hay en la mesa de trabajo, literatura. Bueno, esto vendría el siendo como cuerpo nunca miente, o sociología. sea, y si sigo rebuscando aquí en el poco de mierda que tengo, le apuesto que no va a salir un libro de literatura. Yo sí, solo Y son como los literatura, libros que tengo de ni uno de cabecera. sociología. Ya, ¿viste que van? Sí, 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 claro. Pero yo no, yo la verdad no, yo no. O sea, me gusta, pero, o sea, como les digo, tiene que ser como un texto que o está muy sonado, o por ejemplo, como me pasó con Murakami, que una amiga me dijo como que, hey, marica, léase Tokyo Blues. Y yo como que, bueno, voy a echarle un ojito. 5 hojas después, casi me lo mamo en una noche. O sea, el libro. O sea, casi. Valga la aclaración. Sí. Y de Importante ahí yo aclarar. dije, uy, Murakami es la verga, entonces vamos a ver el asesinato del comendador y otros temas. Con razón, casi se lo maman una noche. ¿Qué? ¿Qué dijo Nata? Que dijiste Murakami es la verga, y entonces yo dije, con razón, casi se lo maman una noche. Sí, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, digamos, mi opinión más allá de qué se siente eso, yo es como lo que yo hago. Entonces, es Pero como la bueno, herramienta ahora, que yo uso. Dale, Nata, dale. si nos permite hablar, Carlos, porque ya Pues para lleva que 30 minutos hablando deje solo. de Hablando solo. hablar materia fecal, que incluso la dejé hablar primero como 10 minutos sola. No Así que invente, yo no hablo tanto, no hable concisa, al lo que viene punto, siendo lo que es. materia fecal. No, lo que yo iba a decir es que, mira que hay algo que también te pasa a ti, es que no dejas las películas y algunas, no sé cómo decir eso, o sea, como que tampoco dejas todo el tema del arte aparte. Entonces yo creo que eso también funciona, porque yo creo que a mí el tema de los paisajes o de los bosques, porque últimamente es eso, pues al menos los últimos dos escritos, es de un parque y este de un jardín, me ha surgido yo creo que de lo mismo de las películas, casi más, o sea, casi más como por la, no sé, por la imagen que se viene a mi mente para escribirlo. Entonces yo creo que también el tema de las películas, pues es algo que sí o sí ayuda, contribuye, Es que, Sí, no, yo forma es que también parte no, de. no dejo el cine nunca. ahora, Por eso, ahora que lo menciona Nata, pues uno puede decir que el cine es literatura. Y que Sí, por exacto, es ejemplo, que lo digamos, es. que Nata y también Camilo, o sea, yo veo mucho cine, o sea, yo consumo muchísimo cine y consumo muchísimas series, y no solo series normales, sino que veo por eso es mucho que no anime, leo duerme. cómics, leo Sí, marica, manga. eso mismo iba a decir, o sea, todo el ¿A tiempo qué está haciendo hora ve algo películas? ¿A qué hora ve series? ¿A qué hora se lee 20 libros en un año? ¿A qué horas escribe? ¿A qué horas hace teatro? y trabaja aparte de todo, ¿no? ¿Así Medio está trabaja trabajando? y buscan Y Tinder, trabajo, Y busca busca pacientes. busca pues busco gente en pacientes Tinder. en Tinder, marica. Es que Yo no creo que por duerme, eso es aquí que no hay horas para dormir. no te ha salido No, nada. sí, es que por ejemplo, hace 2 días me empecé una serie y ya terminé la segunda temporada. Cada temporada tiene 8 capítulos de una hora. Chica, Pero es cállate. porque, pero es por ejemplo, yo no tengo televisor, entonces pues tengo el computador y entonces pongo la serie. Entonces estoy cocinando y en el muro de la cocina pongo Ah, ok. el este, pero No, yo digamos, también hago eso, pero yo, tampoco Sí, pero tanto. no da para tanto, no da para tanto. pero es que, pues, No. miren, que por ejemplo, tengo estas 4 bellas aplicaciones que, bueno, son Prime, Amazon, Netflix, Disney Plus. Creo que las de abajo no se alcanzan a ver. Y por ejemplo, en esta,
que es que literal yo cago y leo mangas, entonces, entonces por ejemplo, Tinder, sí, Tinder también está por ahí. Sí, Tinder también está por ahí. entonces por ejemplo, porque eso para mí es un arte en el hijo de puta. Yo estoy en el baño y estoy leyendo. Y es un arte, totalmente diferente porque eso es una como visión netamente oriental, que pues es la japonesa. De hecho, los textos se leen no de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Que todos los Entonces, textos se leen de izquierda a derecha, ¿no? No, de derecha a de izquierda es lo derecha a que quiso izquierda. decir. No, de izquierda a Los derecha. textos se leen de Sí, sí, izquierda sí, sí. a derecha, ahí se leen de izquierda, de derecha a izquierda. Ah, ok. Entonces, digamos, pues eso es como, es que yo no hablo con mucha gente por WhatsApp, entonces yo mientras o estoy jugando videojuegos, o estoy viendo una serie en el celular, o en el computador, o estoy leyendo algo de celular, del computador, o físico, o sí, porque si yo no hago nada, me aburro y me duermo. Y hace varios años me intentó dar anemia por eso, porque estaba durmiendo de más, porque no hacía nada. Entonces, si no veo películas, no Entonces veo ahora series, decidió no no. dormir. Sí, o sea, para que no le dé anemia. Bueno, pero ya la pregunta de arrancada, que era si el tiempo es que cómo jugaba el tiempo en su creatividad y en su Sí, porque nos producción. fuimos como lejos, ¿no? Sí. Pero Pues mira es que que, está interesante porque presentó un método de creatividad y de forma para escribir bien interesante. Pero bueno, y a la pregunta de arrancada del si el tiempo ha tenido que ver en tu yo forma de creo que el producción. tiempo es una construcción social. O sea, y suena chistoso y todo, pero es El verdad. tiempo no existe. Sí, porque el tiempo no Sí, o sea, existe. lo que yo les escribí ayer por el chat, nos enteramos de muchas cosas innecesarias, sí. Ah, pues de hecho, fíjese, Silvia, que tengo este, una nota, de hecho es azul porque lo tengo entre las cosas cómicas que yo digo que soy un baúl de datos completamente innecesarios. Lo dije yo primero. Pero digamos, porque digo que es una construcción, porque, o sea, mi esperado es tener 60 años y es que llego a vivir tanto y ser el mismo hijo de puta. O sea, sí. Es que, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que era con los que, por ejemplo, leíamos mangas, veíamos anime, nos reuníamos a ir a cine, que es como mi grupo de amigos más cercanos, que somos 4. Y ellos, por su profesión o por su vida o por lo que sea, se han apartado muchísimo de eso. En cambio, yo no. Yo sigo leyendo esta vaina y sigo mirando cosas que para ellos es como, hey, ya me voy a casar, marica, pues no tengo tiempo para eso. Yo soy como que, pues, marica, o sea, si usted no tiene tiempo para usted, entonces, ¿qué putas hace ahí? O sea, sin importar la edad. Porque es que, digo, es una hipótesis mía, mientras más crecemos, le damos más importancia y más tiempo a otras cosas que ni a uno. Entonces es el trabajo, es la Bueno, pareja, sí, pero es... también está la forma en cómo, qué decides sobre ti mismo, porque ser esposo, ponerle, por ejemplo, el amigo que tú mencionas, no, lo que pasa es que me casé y ya no me queda tiempo. Esa es otra forma de ser, sí, es Claro, esposo ahora. pero entonces, ¿dónde está el tiempo? Su tiempo. Ese es Entonces, su tiempo, no, porque ese es su entonces, tiempo. no porque lo que yo le preguntaba, él como que, bueno, marica, ¿y usted por qué no saca 10 minutos y en 10 minutos uno se lee 2 mangas, o sea, dos capítulos? Y ya. O sea, y a él le gusta y él me pregunta cada rato, y yo es como, pero marica, léaselo, no Pero es que no decidió tengo no tiempo. hacerlo, tal cual, ¿no? La vaina es que decidió no hacerlo. O sea, decidió ser otra cosa, se autoaflige porque tomó una decisión. Lo que pasa es que no fue una decisión como consciente, digamos, de la decisión consciente. Pero sí como que se está castigando de una forma extraña, pero al final tomó una decisión. O sea, él dejó de ser algo, empezó a hacer algo diferente, queriendo ser lo que fue y ya no es. Una vaina ahí que por sí hace parte de ese proceso de crítica existencial de la cual entre tantas estamos hablando. Sí, porque lo que empezó fue a ser alguien diferente, decidió sobre sí mismo. Ser esposo también es ser y también es su tiempo y sí, sigue siendo su Claro. tiempo.
Y es que yo siempre he dicho que la edad no tiene nada que ver, y no sé qué opinan ustedes, porque por ejemplo, el chinito este ambientalista de gafitas que lo amenazaron, que tiene como 9 años, 10 años, no sé cuántos años tiene, muéstreme 5 niños más igual a él. Bueno, vamos a contextos sociopolíticos, ¿no? O sea, y el niño, usted le habla de leyes ambientales, de cuidado ambiental, y es un berraco, y uno dice, pero es que tiene 10 años, esto es un cagado. O por ejemplo, no es por nada, Silvia tiene 17 años o 16, si no estoy mal, no recuerdo. No, tiene 17, va a cumplir 18 dentro de poco, ¿cierto, Silvia? 17, ¿Y por sí. qué no nos estás hablando, Silvia? Y acá está, y veamos qué están haciendo otros chinos, y veamos dónde están otros chinos de 17 años. Entonces yo Bueno, otro creería cuento. que no tiene como mucho que ver como las edades. Pues, ¿Qué pues, tiene que ver el contexto? pues eso es lo que decide uno ser, creo yo. O sea, creo que eso va en lo que uno decide realmente ser. Yo les digo la verdad, o sea, yo recuerdo que yo me levantaba a las 8 de la mañana, yo estudiaba en la tarde para el colegio, a las 12 me estaba bañando y a las 12:15 tenía que entrar al colegio. ¿Cómo hacía? No sé, no hacía tareas, yo solamente me lo pasaba leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Y las tareas las llegaba a hacer al salón, o sea, aparte de todo, eh, Qué ahí no sé cómo sorprendente, hacía, yo no sé yo qué hacía. qué O sea, sorprendente. mi parte disciplinada y mi gusto realmente por lo que yo escogí ser en mi carrera o por lo que yo escogí estudiar, o sea, esa disciplina yo nunca la había conocido en mí durante mi tiempo en el colegio, o sea, me salía bien, así como yo digo de mi hermano, o sea, le sale bien de pura... Yo todavía no conozco eso que llaman disciplina. No, yo sí siento que la disciplina la tomé, o sea, la tomé con fuerza en la universidad porque fue dejar a un lado mucho, poco o bastante del tiempo que dedicaba a A leer, a nada, leer, a leer, a leer a- para esto. La única tarea que yo hacía, digámoslo así, era las de español. Y en mi época de colegio, mis libros favoritos fueron en el orden en el que me los leí. El Lazarillo de Tormes fue mi favorito. Cuando me lo leí fue mi libro favorito. Luego fue El Cantar del Mío Cid. Luego fue Rayuela y así, y La Ciudad y los Perros y así. Y yo era la que hacía los trabajos de A español. usted le Y a mí me hacían pusieron los a leer trabajos de Rayuela en matemáticas. el colegio. Qué Sí. miserable ¿Y qué les hizo profesor? eso, No, de por sí, ese ¿cómo pudo? O daño. sea, no. A mí O me sea, encantaba. Yo no ahí soy Me está capaz, un o sea, encantaba. manual para leer Rayuela. sí, yo en Hay este un momento, A mí la manual me para verdad, encantaba. lo he leer Rayuela. intentado 3 veces, ¿No? ¿no? Y abandono, Bueno, en algún momento abandono. no, a mí No, sí no, no puedo. a mí sí Yo, ne- me gustaba yo mucho. necesito algo de orden. O sea, llega un punto en que necesito algo de orden y no puedo más. No, no puedo, me da rabia. Aparte porque me encanta, ustedes han visto, a mí me encanta como ese loco escribe, pero llega un momento en que hay una el edición desorden de de... Rayuela no puedo. Hay ¿Y una por qué edición no que ya compré está la ordenada. edición Ah, sí, ¿no? Y yo he que la seguido ordenó el mismo autor? manuales. El mismo autor en el Sí, índice ahí dice, dice, tienes que exacto. leer del capítulo 1 a la página tal, luego te vas a tal. Sí, sí, Bueno, sí. así, No, así es lo Claro que esto. organizaron. lo he hecho, claro que lo he hecho. O está la A opción mí de me, lea derecho hasta la 50, del capítulo 1 al capítulo 53, creo. O si no, vaya saltando del 1 al no sé Sí. qué. Yo lo he intentado, yo he intentado todas las formas y dura un rato. Sí, dura un rato. Luego ya no a mí puedo. me encanta. Otro muy perturbador, ese sí me perturbó un poco, Ríos Profundos, porque yo me acuerdo que mientras todas las niñas hablaban de estas 50 sombras de Grey, Ríos Profundos era una novela igual o más pesada. Yo creo que mucho más pesada. Y Ya, yo creo que por eso nunca leí 50 sombras, no tuve como el interés en ese. ya Y para que ya, sepan pues que yo de así, literatura no soy un culo. Yo me yo leí el era, primer yo era, libro de 50 sombras. yo era la que hacía los trabajos de español y se los pasaba a los otros que me hacían los otros trabajos. Es decir, entonces el de matemáticas me hacía el trabajo de matemáticas, me ayudaba en las evaluaciones de matemáticas, porque yo Era un trabajo no, colaborativo, era una buena no, comunidad. Yo la verdad no sé cómo estoy acá. yo no disfrutaba, No, el colegio sinceramente, o no sea, lo disfruté mucho, solamente español.
Ah, no, disfruté. yo sí. Yo disfruté el colegio Ah, muchísimo. no, pues sí, yo también, pero me ¡uh! refiero a materias, a las materias. No, Bueno, volvamos, Ah, volvamos. ok. Entonces, y retomemos, No, pues, ¿será que no, Carlos plantea, no es el tiempo y dentro de sino lo que lo que vamos uno hablando, decide. es el sino, contexto, es el bueno, pero contexto. de nuevo, es que ustedes saben que yo tengo mi problemática con eso de la decisión tomada, ¿no? El sujeto que se autodecide, me raya Sí, eso es profundamente. imposible. Sí, Yo creo bueno, creo que uno de los textos que tengo es sobre eso, marica. sí, La decisión. Sí. porque eso es sumamente No, complejo, no, no, pero no es, no, o sea, no es tanto por la decisión, sino es como por la vida. O sea, en términos más generales, es como que, bueno, las decisiones que yo tomo en mi vida son mis decisiones y por eso estoy vivo y por eso es vivir y por eso existo. Entonces la mera existencia es vivir y dedicarme a vivir y ya por ese simple hecho ya vivo. O en realidad para vivir, o sea, es que, ¿cómo lo Para explico? vivir, uno necesita saber que va a morir o qué. No, es que por ejemplo, uno existe, pero Sí, entonces la vida es el mero hecho de existir o lleva consigo otras cosas. ¿será que Porque si existimos entonces? no, o sea, no, porque es que creo que, No, que todos simplemente estamos existiendo. Nadie está viviendo, solo existimos. Entonces es como, tengo trabajo, me dedico al trabajo, tengo pareja, me dedico a mi pareja, tengo familia, me dedico a mi familia, voy a tener un hijo, me dedico a mi futuro hijo, tengo una mascota, me dedico a mi mascota, tengo... Y solo es mera acción de existir. Ahí estamos existiendo ay, porque somos seres humanos. imagínense que creo que mi escrito tiene relación, pues arranquemos. ¿Con qué? mucha relación. Y es más, es justamente lo que Carlos ¿Con decía, eso? que él no se puede sentar a escribir sobre, por ejemplo, la costumbre, acostumbrarse o no sé, una palabra fea para acostumbrarse, como, eh, bueno, ahorita surgirá esto, acostumbrarse a la situación o a la vivencia, Eh, sino que es como lo que uno escoge, bueno, porque precisamente es eso, creo que es más como un tipo de escrito similar al de antes de estoy cansada de tener que seguir viviendo lo mismo y a veces siento que es diferente, pero luego me doy cuenta que no, que ya solamente yo me acostumbré a hacer lo que tengo que hacer, que se supone que tengo que hacer. pero entonces Voy a eso es ver, vivir o es existir. Entonces, por si eso quieres, digo que creo, arranquemos. pues no Sí, está la arranquemos, respuesta, pero creo que arranquemos. tiene relación. Bueno, lo voy a leer Bueno, ya. entonces, Dale. Bueno, mi escrito se titula Momentos en el jardín. Pero, ¿de qué jardín me estás hablando? Porque en el jardín se pueden pasar muchos momentos, pero los momentos también pueden pasar de acuerdo al jardín. En un jardín, en las películas, he visto despedidas. Siempre parecen laberintos, confusos, sin salida. Pero también he visto encuentros llenos de caminos rectos que parecen diseñados perfectamente para la ocasión. Algunos otros, al contrario, parecen espirales. Puedes empezar a andar, crees que vas saliendo y solo te atrapa. Si retrocedes, ves todo igual. Si avanzas, es muy similar. Al final, en estos jardines solo te queda caminar, caminar y caminar. Pero, ¿para qué caminar? Para ver si en algún momento las cosas llegan a cambiar. Es muy bueno de tu parte que guardes la esperanza de que las cosas lleguen a cambiar. Probablemente sí, lo harán. O quizás no, no lo hagan, no cambian. Solo te vas a acostumbrar. Vas a llegar al punto donde lidias con ello. No te molesta, no te confunde, no te fastidia. Y entonces creerás ingenuamente que todo ha cambiado, pero no lo ha hecho. Solo has cambiado tú. Gono. Sí, Contexto. va un poco. Sí. Sí. El mío es más enredado, pero Bueno, pero Nata, dale la expresión que Bueno, la complementa el expresión. texto. Creo que precisamente lo que yo pensaba en ese momento en el escrito es el estar atascado. Entonces, y creo que lo transpolé o lo escribí o sea, lo dejé ver en el momento en el que dices, es que si tú echas para atrás, si quieres salirte del laberinto, te vas a dar cuenta
que echándote para atrás todo es igual. Entonces, pues, como, es que no sé cómo decir esa palabra, como que te resignas. Esa es la palabra, hay resignación. En psicología es la desesperanza. Y te llenas entonces es de resignación, y entonces como no quieres resignarte a no salir hacia atrás, sino que, bueno, pues echemos para adelante a ver si cambia, está lo mismo. Y al final, pues, yo sé que estaba hablando de un jardín, pero a mí me parece que en realidad dentro de ese jardín también en algún momento apareció una escalera de esas que son en forma de caracol, y me vi fue así, o sea, mirando la escalera, cómo se camina, pero parece que hay un final, pero nunca llega, porque si te vas acercando, te vas acercando, te vas acercando, no hay. Y ahorita, en la tarde, que quise dormir, me quedé dormida, y antes de dormir pensé en un jardín en solitario, o sea, pensé como en seguir el escrito, pero el sueño no me dejó levantarme a escribirlo. Solamente sé que pensé en un jardín en solitario, en pensar en un jardín donde no hay nada y donde yo, o sea, describir eso mismo, un jardín donde no hay nada y donde sea yo quien tiene que crear el jardín. Pero entonces, ¿cómo creo el jardín? Porque siente que usted no es la dueña de su destino, entonces necesita algo crear así, un jardín no, donde usted sea la dueña de su destino. no, porque al contrario, yo quería yo quería terminar diciendo, o sea, como que esa misma persona preguntándole a algo o a alguien, bueno, ¿y ahora cómo creo yo el jardín? Porque es que resulta que nadie me ha enseñado a crear un jardín. Eso Pero era lo pues que se puede quería enseñar. hacer con él. Exacto. Ahorita vamos a escribirlo ahí también, a ver cómo lo termino después, pero yo creo que ya si le meto mano, ya no sale nada, no queda bien. Pero mira que a mí me llama mucho la atención y siguiendo con lo que vamos hablando, de, bueno, de cómo de por sí esto habla de nuevo es de cómo se concibe la vida, ¿no? De cómo hay aquí temores, expectativas, miedos, etcétera, etcétera. Y un poco a lo que arrancaba diciendo Carlos y por lo cual dijimos, no, pues empecemos, hagámosle de una. Y es ese lugar del ser, del quién soy y ese lugar de la existencia y la vida. Que por sí, aparte, bueno, paréntesis, que me parece súper misterioso e interesante, cómo resulta que de alguna manera los textos de ustedes empiezan a encontrar lazos y parece que lleváramos un hilo director extraño que nadie ha escrito. ¿Sí? Porque ese hilo director no está escrito, solo va surgiendo, se va dando. Pero es que la angustia social. ¿Será que eso es lo que nos está moviendo? Bueno, Vea, siendo pero sinceros, mis tres escritos, en los tres puede haber algunas diferencias en los tres que traje para hoy, pero en última resalto al ser, resalto mucho al ser. Cuando terminé el tercero, me pregunté por eso mismo, porque no, yo dije, me dije a mí mismo, ¿será que vamos a ver otra vez textos encontrados? Porque no es primera vez No, que ya es como la ocurriría, tercera vez que porque yo nos dije, bueno, pasa. sí, eso es pero muy común, entonces de por sí ya una se de ha las hecho cosas demasiado común. que me autorrespondí fue eso. Dije, pero es que, a ver, Carlos, si bien todos estamos en contextos diferentes, estamos bajo un mismo contexto que es Colombia, que es Latinoamérica, y de pronto hay una angustia social en la que tal vez somos muy pesimistas hacia el futuro y esa angustia nos está llevando a encontrar ciertos puntos. De pronto a encontrar que nuestra existencia es una mera automatización, que somos porque somos y ya. Y por eso, y vivimos nuestra vida y ya. Entonces, tal vez, o sea, lo digo yo, lo dejo caer, es que estamos dándonos cuenta de que hay una angustia social que verdaderamente nos está afectando, que hay algo en nuestros contextos en común que nos está afectando a todos y que nos está arrojando a llevar textos de voy a hablar de esto y resulta y pasa que, hey, marica, yo escribí algo similar. Ah, qué Pero los tuyos sí están similares. Sí. Marica. De hecho, voy
voy a leer que se parece mucho, o sea, pues por el tema, Ajá. se parece mucho al que acabas de leer, que es el de, bueno, es más, si quieren, Bueno, mientras Carlos no dejo busca, leer tanto. valga la acotación, recordar enviar sus textos a literatura y psicoanálisis. Ay, ¿cómo era el correo? Dios mío, santísimo. Arroba Los Gmail, 34 no ¿no? llegan solo, hijos. Pilas con el viejo alemán, yo. El viejo alemán le da duro. Bueno, yo recuerdo el correo por el WhatsApp, por el grupo en WhatsApp, pero recordar enviarlos para que luego yo no tenga que estar corriendo diciendo, envíen esa vaina. Sí, muchachos, por favor, colaboren. Bueno, está bien. Es que yo siempre trato de arreglarles ciertas cosas antes de enviarlos Sí, y las cago. yo entro en angustia cuando me dicen envíen Sí, algo, Carlos lo envíen sigue algo. arreglando. Sí, sí, sí. Llevo 28 años arreglando mis textos. Yo también los sigo arreglando, por eso los envío. Bueno, texto previo para explicar quién es, porque no vayan a pensar que esa cita previa que está ahí es de un literato, no, es de un rapero mexicano que se llama Lonchot. El nombre pues es David Gastón Espinosa, pero el nombre artístico es el que pongo entre paréntesis. La canción se llama La Marcha de los Tristes, es una de mis canciones favoritas del man. Se la voy a mandar por el grupo para que la escuchen, es una... Bueno, Acuérdate que si lo pones, no, después no, sí, sí, Sí. sí, no sí, puedes. sí. Entonces el man dice, ¿cómo confiar en el espejo? Sé lo fácil del cristal, lo fácil que es romperlo. A lo lejos se ve lo cerca que soy de colapsar. Me esfuerzo en sonreír, no se vayan a preocupar por mí. Es como la segunda estrofa de la canción y el texto se llama Así es. Lo he pensado mucho, pero creo que estamos equivocados. Todo esto ha sido un error. Sí, todo aquello que hemos aprendido durante mucho tiempo no es así. Solo piénsalo, todo ese conocimiento que hemos construido sobre la vida, pero simplemente no es así. Déjame hablar, solo piénsalo. Si en realidad todo aquello que pensamos que nos mueve o que nos completa al final no es sino solo ataduras y frustraciones que nos impide ser quien realmente somos. Lo sé, inicialmente no tiene sentido, pero ahora mismo estamos en la mierda. Y no solo porque solo porque nos dejamos llevar por aquello que creemos o consideramos correcto. En este punto, la pregunta por quién soy creo que no tiene sentido, aunque en última, sin importar lo que hagamos, simplemente somos lo que somos. Sin importar lo que hagamos, simplemente seremos lo mismo. Pues sí, pues sí, me parece una putada, porque entonces nada tiene sentido y de esta forma la vida sería reducida a la mera existencia y eso no lo soporto. ¿Acaso no te parece absurdo? Estaríamos aceptando que el mero hecho de existir ya significa que tenemos vida, pero no se siente así. En últimas, la vida está en todas partes, en el silencio de las cosas al caer, en el charco que deja en el charco que deja el paso de la lluvia, en una hoja en blanco, en los líquidos lixiviados, en el color que emite, que emite el olor de una funeraria, en el calor de un gran témpano de hielo. Ahí está la vida, en cada rincón de la nada, menos en nosotros, y eso no lo soporto. Qué final, qué final. Mira que ahora que los escuchaba, pensé en una canción y cómo tratar de darle ese lugar del sentido a la vida, ¿no? Y cómo los escritos que vamos presentando hablan de eso. Y pensé en Al lado del camino de Fito. Dios Voy a mío, ¿en salir a serio? fumarme un porrito Yo toda esta y semana, mirar a las... yo esta semana con esa canción he tratado de escribir algo, pero la única frase que me sale es con respecto a la meditación, de por qué la meditación tiene, por qué para hacer todo en esta vida tiene que haber un paso a paso, que incluso para meditar, o sea, pensar, para mí, meditar similar a pensar, tiene que haber también un paso a paso. Y justamente siempre he dicho,
pues para mí meditar es escuchar esa canción. Usted se acuesta y la escucha y está meditando, usted está pensando en todo porque se siente tan de uno, porque habla tan de todo. No, estamos muy conectados, terriblemente conectados. Digamos que, en este texto, una de las cosas que me movió, y de hecho este texto lo escribí con el audio que mandé al grupo WhatsApp, el que grabé casi a las 3 de la mañana. De ese audio salió este texto, y a mí lo que me dejó crazy fue el final. Pues después, cuando yo lo termino de escribir y lo leo, Sí, ese último párrafo es contundente, es sí, muy o sea, fuerte ese último párrafo. quedé como, ¿qué mierda acabo de escribir? Porque pues es lo que empecemos yo por el digo. color del olor de una funeraria. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, Pero el color en pero el es que olor. no solo eso, es que mira, a ver, lo pongo grandecito. En últimas, la vida está en todas partes, en el silencio de las cosas al caer, Sí, no, siempre hacen estruendo. en los charcos que deja el paso de la lluvia, en una hoja en blanco, en los líquidos lixiviados. Los líquidos lixiviados es el Es lo que queda líquido de la que bota la basura. basura. Sí, en el color, en el color que en el color que emite el olor de una funeraria, en el calor de un gran témpano de hielo. Ahí está la vida, en cada rincón de la nada, menos en nosotros, y eso no lo soporto. Porque es que, digamos, y decía arriba, bueno, este otro pedazo, que donde aceptáramos que la vida es existir, entonces vivimos porque existimos y ya. O sea, ahí ya no hay más. No hay más nada, no hay sentido, no hay nada. Entonces, no sé. Pero morirse siempre será también una posibilidad. Claro, sí. Por La eso muerte, tiene que haber algo más también que, que le obligue a uno a seguir viviendo, a pesar de sentir, o sea, de sentir eso. Ese, eso estancado de caminar, no ver nada diferente y retroceder, no ver nada diferente y entonces, pues, pero es que, pues mi escrito lo dice, será caminar, o sea, caminar a ver qué sucede. claro, pero digamos, el conflicto que me lleva al escribir esta vaina es al que la vida se está reduciendo en vivir. O sea, pero entonces, como, ¿qué es el vivir? Entonces, por eso digo, tal vez estamos equivocados. O sea, tal vez la forma en la que estamos viviendo la vida no es la correcta. Porque al vivir la vida en la forma en como la estamos viviendo, solo estamos existiendo y solo estamos pasando por la vida. Es como alguna vez leí eso, no sé dónde, Yo creo, que escribió. yo creo que la cuestión está en tratar de darle a la vida los calificativos del mercado, cuando creo que la vida actúa en otras lógicas. Exacto. Porque sí, porque Es que, hablar de una vida correcta, por lo menos, hey, ¿qué vida se supone que es correcta o incorrecta? O sea, eh, Gates porque tuvo un descubrimiento y tiene mucha plata, entonces tiene una vida correcta, o la señora y el señor que se casaron y tuvieron 12 hijos y vivieron de acuerdo a los requerimientos de la iglesia y fueron súper católicos, ¿eso es una vida correcta? O, Siddhartha Gautama sí, vivió o una vida exacto, correcta. vivió una vida correcta, Gautama, o los lamas que se dedican a estar en silencio todo el tiempo y bueno, y tienen otra forma de expresión de la vida, que ya ellos hablan de una vida, o sea, donde físicamente están ahí sentaditos,
pero dicen pues que han recorrido el mundo y han sentido el agua y bueno, y el aire, en esa otra forma de expresión de la vida, o el habitante de calle, entonces no tiene una vida correcta. Es que Creo sabe que la que cuestión está ahí en darle los sentidos del sistema de mercado a algo que está absolutamente por fuera. Lo que pasa es que el sistema social sí nos, pues no hay opción, ¿no? Tenemos que ser parte de este sistema, pero de ahí a asumir la vida, que lo humano, que el ser, que el alma, se expresan esos mismos sentidos, quizá la cuestión no está, el error no está en la existencia o en la vida, sino en cómo la medimos. sí, de hecho, lo que dice Silvia es muy cierto. El ser alguien en la vida, el ser alguien en la vida ya impone unas estructuras en su vida. Y de hecho ni siquiera está dicho explícitamente. Es algo que está puesto y que cumplimos, pero no necesariamente alguien nos tiene que decir. De hecho, un amigo hace muchos años, hablando con él, práctico, estelar, llegamos a la conclusión de que los únicos sujetos libres son los indigentes. Es el habitante de calle. Es el Parce, único que vive en cállate. libertad. Yo tampoco creo. Yo, no, yo sí creo. O Sí, sea, o yo, sea, digamos, al indigente es libre. no, No, espérate. O sea, yo iba a decir, no, Solo, de hecho, es una frase que dice, es que de nuevo el mercado lo no se limita. escucha nada. entonces es mi internet el que está fallando. ¿Me escuchan? Ya, sí. Bueno, pues que yo precisamente iba a Sí, decir ya. eso porque si tú te pones a mirar todas esas figuras que tú pones al final, son cosas que podríamos decir entre comillas de la naturaleza y que viven porque viven. Porque de pronto podemos sentir que una planta puede llegar a vivir hasta más que nosotros, porque pues a la planta le toca adaptarse sí o sí a las situaciones. Eso es lo que estaba pensando. Estaba aquí pensando yo, vive de acuerdo a las situaciones. La planta no escoge echarse ella misma agua o no escoge ponerse ella misma al sol, sino que le toca sobrevivir entre comillas. Y precisamente estaba pensando en eso. Pues a veces, obviamente, pero hasta en últimas, eh, iba a poner el ejemplo como tal con los mochileros, o sea, como cuando uno sale a un viaje quiere tenerlo todo Pues planeado. contestando Prácticamente uno a no lo se que dice, encarga de vivir el viaje o de disfrutarlo, sino de seguir el plan, de apegarse al plan, porque si algo sale diferente al plan, entonces el viaje se colapsa. Yo Por justamente el pienso contrario, perdón, sigue, Nata. cuando de pronto los mochileros o cuando de pronto eso, porque pues en el tema de los indigentes hay bastantes cosas, pero también pensé en los indigentes, no voy a negarlo, pero un mochilero, pues, ¿qué es en lo que precisamente se encarga un mochilero? De vivirlo todo, de mirarlo todo. No, o sea, ¿para dónde voy hoy? No sé. Y dónde voy a dormir hoy? No sé. pero, Entonces, es de pero pronto es en que, esa vida, o sea, de pronto ahí hay más vida. Yo creo que siempre la falta existe. Eh, digamos que yo lo pongo en los términos del, venga, claro, algo, sí, la falta, Carlos, quizá la deja de falta siempre compartir. va a estar. La cuestión es cómo usted vive su falta o bajo qué estructuras usted vive su falta. Eso, creo que esa es la que está dificultando el internet porque algo pasa que si hay intermitencia. Voy también como a retirar Okay. mi cámara. Bueno, sí, y yo creo que igual la falta y la carencia va a estar, ¿sí? Por supuesto, un poco lo que dice Carlos es cómo se vive. Porque, por ejemplo, yo les puedo poner un ejemplo bien interesante. Espero poder tenerlo. Bueno, hay una persona muy cercana a mí que es artista
y ha trabajado de su arte. Voy a tratar de no dar muchos detalles para que no sea tan ubicable porque voy a comentar algo de esta persona que sintió. Sí, es una persona cercana a mí que es artista y ha vivido de su arte y su arte le ha permitido viajar por el mundo. En serio, ha viajado por todo el mundo y ha podido Yo ya lo vivir de su ubiqué. arte. Bueno, espero que no muchas más personas puedan ubicarlo. Eh, y su arte le ha permitido ganarse la vida y no ha vivido mal. Pero resulta que en los tiempos en que él vuelve a Colombia, vuelve a estar con la familia, sobre todo últimamente, no, sobre todo no, ahora últimamente, se empieza a decir, hey, tengo que ya darle un giro a mi vida porque siento que ya no quiero eso, o sea, que ya esa no es vida, ya no es la vida que quiero. Y en un momento la disfrutó mucho y que él es como consciente de que en un momento de su vida la disfrutó mucho, pero que ya no puede seguir así porque necesita empezar a consolidarse socialmente. Sí, que siente que ya tiene una edad pues, sí, porque todo lo ha dejado en sus viajes. Ah, Nata se la disparó. Tenía mal el internet, me imagino. Bueno, todo lo se ha quedado en sus viajes y digamos que capitalización, así con la palabra, con todas las letras, no tiene. Ha ganado mucho dinero en algún momento, pero no tiene nada capitalizado. De por sí, muchas cosas ha tenido que irlas regalando cada vez que se va desplazando. Y entonces como que se dice a sí mismo que quisiera otras experiencias ahorita, tal vez otras experiencias más socialmente aceptadas, para hablarlo de alguna manera. Y entonces ahí de nuevo nos encontramos con la falta y con esta crudeza. Yo antes de finalizar Pero, esta pero participación, digamos, pero digamos que digamos, espérame. Voy a terminar con esta, ya paso la palabra. Que para volver a Fito, voy a leer el primer párrafo de la canción que creo que tiene mucho que ver con esto que empezamos a dilucidar. Y dice, me gusta estar al lado del camino. Para mí el estar al lado del camino es no meterse a la vía, ¿sí? No tener que lidiarla con la carrera, no tener que lidiarla, sino que está al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso, en barcos que se estrellan en la nada. Vivir atormentado, y sobre todo esta parte, creo que es la que tiene que ver con esto que hablamos. Vivir atormentado de sentido. Creo que esta sí es la parte más pesada. Vivir atormentado de sentido. Creo que esta sí es la parte más pesada. Creo que la cuestión esta es porque creo que la discusión, pues, yo la percibo desde ahí, porque creo que en los dos textos la cuestión está en la búsqueda del sentido. Sí, en tener Ujú, que darle el sentido, vivir atormentado de sentido. Y sí. bueno, y si uno sigue la canción, Fito luego dice, sí, como que darse cuenta que esta vaina no tiene sentido, o sea, Y luego, y de nuevo me digo, la vuelta está en que si el sentido está en las formas en que el mercado o, sí, o la forma social nos ha enseñado que está el sentido, y si la cuestión no está, es en que estamos midiendo, es que, ya, acabo. es que justamente eso era lo que iba a replicar, que digamos en el caso particular que está señalando, de alguna u otra forma, lo que él decidió al final fue sucumbir ante lo establecido, ante la capitalización y ya, porque tal vez le están surgiendo dudas, pero que pretende contestar con asentarse, por así decirlo, por dejar ese mm, nomadismo. Entonces él dice, no, por tal perder. vez dejando el nomadismo, estas dudas e inquietudes que me están surgiendo a estas alturas de la vida después de tantos años, se me respondan. Y si no se me responden, tal vez desaparezcan. Y eso ocurre, ya sea o que se respondan o que desaparezcan, yo ya voy a vivir tranquilo. Y entonces me pongo en función del sistema, en función del capital y el necrocapitalismo y toda esa mierda. Pero retomando del por qué yo digo
que, que el indigente, los indigentes o los habitantes de calle son los seres más libres que hay. Hay un texto, no recuerdo de quién, no recuerdo dónde lo leí, que ya que dice que solo cuando se rasga la locura o cuando se coquetea con la locura es cuando se siente la verdadera libertad. Y no recuerdo qué autor fue el que lo dijo, pero lo dijo. Sí, Y sí, tengo entonces, yo claro, también Suena memoria como de que lo leí. como el lobo estepario, ¿no? no sabría decirte, la verdad. No sabría decirte, pero o sea, tengo esa frase Mm. y claro, el indigente, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno va a una finca y ve que cocinan con leña y ven que no tienen nevera y uno dice, ay, Dios mío, pero esta gente, ¿por qué vive así? Pero son felices viviendo así. Y yo he tenido la oportunidad pues, de hablar con varios indigentes, porque tuve un profesor que es un poco crazy en Bogotá y nos llevó al Bronx, ahí bajando la Jiménez, y tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos y uno, o sea, ellos le hacían entender a uno que uno es el que vive atado, que ellos son libres. Y si uno se pone con fumadas extraordinarias, sí, son libres, duermen donde quieran, cagan donde quieran, o sea, no tienen problemas por cagar en la calle, Sí. no tienen... No, no, yo me voy a presentar en real diferencia, porque por ejemplo, yo realicé un trabajo con habitantes de calle en Barranca Bermeja, y es que sí es cierto que por lo menos ellos se liberan de la presión del sistema, tal como lo llamamos, ¿sí? O sea, el horario de trabajo, el supuesto de la pareja, el supuesto del vestido, el supuesto de los horarios, bueno, pues también está a mano que no se comen lo que quieren, ¿sí? Se comen lo que pueden, si comen. No pueden dormir donde quieren, se duerme donde se puede, si duermen. Están al acecho de la muerte, al acecho de la A lo un mirada del poco, otro. No tienen Sí. amigos, ¿sí? Ni siquiera entre ellos. Viven en una desconfianza constante. De por sí eso fue lo que yo al final trabajé entre ellos, que medianamente construyeran algo de lazo entre ellos. Pero la desconfianza siempre está presente, ¿sí? Entre ellos. Y pero, con la pero, demás gente, pues pero así ellos debe sienten la ser uno en la desconfianza vida, de la gente. desconfiar de todo. ¿Cómo, cómo? Que uno debe desconfiar de todos. No, Yo me, yo me yo no, Sí, encuentro en un punto medio. sí, no, yo creo que yo digo no. que sí, yo digo que sí. Bueno, pero mira que de nuevo vamos, para no, porque esa no es, digamos que no nos centra acá, de nuevo vamos al hecho de, hey, la falta siempre existe, ¿sí? Sí, claro. O sea, aún saliéndote del sistema, que lo más cercano de salirse del sistema, aunque salirse por completo del sistema me parece que sí, pero lo más cercano a salirse del sistema sería el habitante de calle. Es posible, es posible. Ah, El pero ejemplo está bueno, en la India, en Auroville. bueno, pero Pero ese es yo otro creo que sistema, ese es no. meterse en otro sistema. No, pues ya hablamos de los monjes, pues ese Pues ya es claro, otro pero, sistema. pero es que ya lo decía pero es que ya lo decía Lacan, cualquier revolución es el objetivo de cualquier revolución es simplemente cambiar de amo. Ya. Tal cual. Entonces, en ese sentido, no es posible salirse del sentido. Sí, Sí, vuelvo a o Fito. sea, No, porque cambias de amo. no, pero digamos que o sea, en el sentido en el que yo lo pongo es que, digamos, y esto ya es muy Zizek, y es que hay una maquinaria ideológica imperante que es la que nos impone, porque no es más sino imponer, impone ciertas formas de vida. Si usted se sale de esas formas de vida, ya pues automáticamente sale de esa maquinaria ideológica. No significa que entre en un anarquismo, porque pues considero que el mundo todavía no está preparado para el anarquismo ni el anarcocomunismo, porque es muy complejo, pero se desvincula del sistema, hay una desvinculación del sistema, que al final, de pronto en el caso que usted pone a colación, esa persona quiere calmar su angustia
que ocurre porque en cualquier sistema y en cualquier lado va a generar angustia, pero quiere calmar su angustia volviendo al sistema del cual salió. ¿Me Sí, escuchan? exactamente. Sí, sí, Ah. sí, exactamente. Bueno, pero de nuevo, yo Bueno, creo que nada, que esa angustia va a ser perenne. No, no, no quiere decir que tenga que atormentar de sentido. Creo que la vuelta, al menos, y esto es muy personal, está en cómo no te atormentas de sentido y bueno, disfrutas listo. de la vuelta. Eso era justamente lo que iba a decir, porque si continuamos con la canción, es una de mis favoritas, podría decir que Fito dice después, y recuerda que no es bueno nunca hacerse enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que se hacen una guerra, pero se mean encima como chicos. Entonces yo creo que ahí es en donde está el punto. Las personas a veces tenemos que pasar por esa dura decisión de escoger muy bien qué es lo qué es lo que queremos y conocer, Oh, qué hermoso, per- qué hermoso. conocer Yo perfectamente no estoy de acuerdo. ese enemigo. Yo creo que acuerdo con Nata y con Don Fito en ese espacio en donde resulta que uno debe elegir las luchas. Que hay Sí, muchas claro, luchas por darse, completamente. hay muchas luchas que Demasiadas. podrían darse, muchas luchas con las cuales te puedes identificar, No, no. pero debes elegir cuáles Digamos vas y cuáles que disfrutas. o sea, ¿Qué con luchas eso estoy de disfrutas? acuerdo, con lo que dice Fito, estoy de acuerdo, que uno tiene que saber elegir su contrincante. Con lo que no estoy de acuerdo fue con lo que dijo Nata, que es ¿De qué? que uno tiene que llegar a un momento en el cual elegir y pasar por esa dureza. No, ¿por qué hay que elegir? ¿Y elegir Pues yo qué? creo, bueno, listo, está bien. Y, Entonces y, no y, elegir, Bueno, sino y elegir en reconocer. función de qué. No, pero es lo mismo, elegir y mm, reconocer en función de qué. O sea, pues de mí, de lo que yo quiero. en realidad es lo que quieres, es que, pero es que Pues es que relativizar eso es lo todo, que justamente iba a decir. porque Entonces, o sea, cómo resulta que, pues a mí, sinceramente, últimamente, se me ha dado mucho por despreocuparme de los pensamientos. Bueno, sí, de lo que se cree o de lo que se asume. Y siempre, pues yo siempre trato de recordar esa frase, porque yo digo, bueno, pues ni que fuesen, o sea, ni que fuese yo misma para discutir con respecto a lo que yo creo o lo que yo pienso. O más allá de ¿por qué no? argumentarle a la otra persona es de convencerle. Pues sí, yo ¿y para creo qué? que, O sea, yo creo que ahí tú dices como que, ¿y para qué? Sí, Pero pues es sí, o que sea, ¿por qué tengo que yo creo, convencer al otro tal de lo cual. que yo creo? Es lo que yo no, creo. no, pero es que no es convencer al otro de lo que yo creo, sino es del por qué yo creo en lo que creo, o por qué yo sé lo que sé, o No, por qué pero pues sé es que si aquello nos que no vamos a sé. eso, es que si No, nos pero, vamos a eso, sería claro, imposible no Sería remitirnos no, a imposible acá y nada. Lo que decir, pasa es que no, porque lo no, que ya no, yo está creo es lo que tremendamente otros dijeron que yo creía. no, pero es que no es imposible porque de hecho yo últimamente, y mientras más leo, más me rayo en ese aspecto, y es que el problema que estamos viviendo como sociedad es que ya no nos preguntamos un culo, todo se Sí, asume. sí, Entonces, todo. y de hecho todas las nuevas generaciones asumen, Sí, sí, bueno, eso también ya. es cierto. Pero Entonces está blanco, negro, camino A, camino B, derecha, izquierda, toman ese camino. Y de hecho, o y sea, por está ejemplo, si como uno se... prescrito, ¿no? El camino. Exacto, ya hay un camino por escrito. Entonces, ya no hay una pregunta y de hecho, hubo un debate muy interesante que yo me vi que el man llega y le dicen, al man le dicen, no, es que la filosofía ya no sirve para nada. Y él, disculpa, Sí, como así. ¿cómo Sí, así o que la sea, pero por filosofía no favor, sí, sí, sirve? por ahí lo vi también. Entonces, o sea, Completamente. entonces empezaron un debate y le empecé a decir como que, bueno, ¿y usted qué sabe de filosofía? Y resulta que pasa que el man no tiene ni idea de filosofía porque nunca se ha preguntado nada sobre él. Pero ¿por qué Sino, dice que la filosofía no sirve? Porque es lo que escucha de otras personas. exacto, porque Porque, asume una postura en el que dice, hey, y definitivamente en eh, lugar del sistema, ¿no? La filosofía no te produce Exacto. nada fáctico. exacto. Eso es Pero, lo que iba a decir pero yo. entonces, Ese es pero, el enemigo. pero O entonces sea, digamos que las
el error que estamos cometiendo todos, y me incluyo, es tengo que elegir una mierda. Bueno, ¿y por qué? Y no, y resulta y pasa que solo hay dos opciones. Bueno, ¿y por qué solo hay dos opciones? O sea, ¿por qué todo es blanco y es negro? ¿Por qué es izquierda-derecha? Bueno, mira, ya sabes qué pienso. Va de nuevo hacia elegir las luchas. Voy a ir allí. Pero, ¿y cómo lidio, cómo tramito ese lugar de la decisión? De nuevo, sin aspirar a tener razón, ¿no? Porque este tema es bastante neurálgico porque es posible Claro. de ser relativizado desde cualquier punto. Pero yo creo que la cuestión está, y me retorno a Fals, en el lugar del sentipensante. En el punto en donde creo que me encuentro entre el pensamiento y el sentir, ahí es. Si no por argumento, no por una decisión consensuada, ¿sí? De argumentada, soportada, no, sino porque ahí como que vibró alguna joda. Sí, ahí como Pero, que me sentí. pero usted ahí está, pero- o sea, usted ahí está respondiendo una pregunta de aquello que se está haciendo. Sí, O sea, sí. que ahí es donde No, voy. Sí, Lo no, que es que pasa las es que, no, preguntas sí porque son yo creo que necesarias, al pero no contrario, todas las preguntas. Porque no te puedes no, porque atormentar de digamos, sentido. Camilo elige la pregunta, o digamos, o responde su pregunta a través del sentipensar. es un Entonces, argumento. exacto, No, es el exacto, argumento que permite Yo expresar el creo que sentir. sí. claro, pero es, No, pero yo creo que sí uno tiene que argumentarse, o sea, pues si yo siento que la filosofía no sirve para una mierda, o sea, si un ingeniero me lo dice, yo le digo, pues a usted no le sirve para una mierda, es cierto, Eso, no, o sí, sea, de pues pronto ahorita no le sirve, antes le sirvió, pero ahorita no le sirve para nada, porque no, en, no se en remite a realidad, nada. no, porque en realidad el tener esa postura de que la filosofía no sirve para una mierda es una postura filosófica. sí, tal cual, sí, Es igual que como eso, hablamos eso, acá en algún momento. Aquel que se declara apolítico, eso es una eso, posición política. Política, sí. Sí. exacto, eso es una posición netamente política. No, no, sí, no, sí, 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 hay argumentos, sí, sí es necesario. Es Entonces, decir, o sea, entonces, el lugar de la pregunta y del autocuestionamiento definitivo, hay que hacérselo. Sí, hay uh-huh. que estarse preguntando. Pero lo que creo es que no puedes Claro. estarte preguntando por todo. No va a retomar a Benedetti. Benedetti tiene un poema que a mí me gusta mucho. Seguramente a Carlos no le gusta. Bueno, a Carlos no le gusta Benedetti. A mí me gusta Benedetti, a mí me ¿Sí? gusta Benedetti. Muy bien. Lo he leído muy poco y lo que he leído de él no me gusta. Entonces, Bueno, A mí sí me hay un gusta. poema de él que dice, se llama algo así como cómo hacerte entender que no existe el tiempo. Y él en un apartado dice, querer saber, sí, querer saber es bueno, pero querer saberlo todo es malsano. Una vaina así. De por sí, bueno, recomendado el poema, muy existencialista también, muy a lo que estamos tratando. Y creo que está de nuevo con Fito y lo que vamos hablando, y es, ¿qué luchas decides, parce? ¿Y cómo decides las luchas? No sé, pues, porque te decidieron ahí, por el sentipensante, que es el argumento que yo elegí para hablar, para expresar, pero que pero, definitivamente tienes que elegir unas luchas para no atormentarte de sentido y saber que al final no tiene sentido, pero es creo que es que, la mejor. O digamos, sea, creo que es como hay, la utopía. Y va digamos un que, poco al cuento de Exacto. Nata, pero va un poco relacionado con la utopía que se une al cuento de Nata. Y es la utopía. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar, para vivir. ¿Sí? ¿Para qué Para sirve seguir. estas reflexiones que estamos haciendo nosotros? Pues para hablar, para expresarnos. ¿Sí? Lo mismo. pero, pero digamos que mi conflicto, lo que me conflictúa ahí, es que estamos asumiendo una visión putamente platónica. ¿A qué me refiero? Porque, ¿qué es lo que hizo Platón? Palabras más, palabras menos. El man lo que hizo fue decirle a la gente de que hay que olvidarnos del sufrimiento y hay que olvidarnos de lo difícil. Ah, Y de, no, pero es y de ahí parte Aristóteles y de ahí se crea todo lo que vivimos actualmente. O sea, en cuestiones, no sé cómo decirlo, pero en cuestiones filosóficas estamos viviendo regidos bajo Platón y Aristóteles, desde incluso el pensamiento religioso
surge de Aristóteles y Platón. Sin Aristóteles y Platón no hablaríamos de catolicismo, ni de judaísmo, ni de ninguna pinche religión. Y lo que voy es la respuesta que tiene Nietzsche frente a eso, cuando el man mata a Dios, que mata a Platón, porque Nietzsche mata a Platón, yo creo que lo mencionó, cuando Nietzsche mata a Platón, mata, y en el superhombre, porque escribe el superhombre. ¿Y quién es el superhombre? El superhombre es aquel que se hace las preguntas más putamente difíciles y sabe que hay sufrimiento y sabe que hay angustia, pero convive con su angustia. Muy similar a lo que también retoma Freud y retoma Lacan, que es: somos seres en falta, somos seres en angustia y tenemos que aprender a vivir con la angustia, pero si en ningún momento le damos en nuestra vida el lugar a la angustia, entonces ¿qué vida estamos viviendo? No, absolutamente de yo acuerdo. creo que estoy también de acuerdo, pero la frase no va a no darle importancia a la angustia, sino simplemente a aprender a lidiar con ella sabiendo que está ahí. O sea, esa es la frase de Tito, porque dice, o sea, marica, hagas lo que hagas, vas a tener enemigos y vas a tener personas que no van a pensar como tú. Bueno, tal vez no enemigos, pongámoslo en eso, personas que no van a pensar como tú. Si te desgastas, o hasta incluso ideas, si te desgastas todas las vidas tratando de argumentar o de soportar o de decirle a los demás que lo que tú haces está bien, pues No, cagada, no vas a vivir. desgaste. La idea es pero reconozca que no, hay cosas que para usted no están a la altura de su conflicto. No quiere decir que las de los otros no sean a la altura, porque es una frase bastante prepotente, completamente de mi gusto y de mi agrado, pero no quiere, o sea, esa prepotencia no está negando que los demás no puedan tener razón. Lo que están diciendo es que para usted, o así la asumo yo, para usted y para lo que usted piensa y lo que usted cree está bien, entonces no se mate. Sí, pero el problema ahí está claro también de Pepito. ¿Por qué puta le tengo que dar una explicación a alguien? Y es que allá es donde voy. No, pero hay espacios. Pero la explicación es para usted, o sea, usted tiene que saber por qué lo hace, cómo lo hace, para qué lo hace. Espacios donde eliges sí explicar, donde sí eliges luchar. Claro, de hecho. Exacto. Pero es un poco lo que Carlos decía cuando iba a las charlas estas de los literatos. Sí, que hablaban desde el literato tal y desde el literato tal, y tú decides, yo ahí como que, o sea, sí, un poco esa. O sea, hay lugares donde sí, yo decía, donde no. No, claro, pero es que, digamos, de pronto no me he hecho entender, digamos, mi punto no es el otro, mi punto no es la sociedad, mi punto no es que yo quiera cambiar la forma de pensar al otro, porque no quiero. O sea, cada quien piense sus pasos mentales, o sea, ya. Sí, yo creo que estamos diciendo lo mismo, sí te entendimos, o sea, estamos completamente de acuerdo. Pero digamos, al punto en el que yo voy es al hacernos las preguntas, y es como que no nos hagamos las preguntas, porque si nos quedamos en las preguntas vamos a caer en la angustia. Y sí, no, mi pregunta es, ¿qué pasa? La idea es sí, caer en la angustia, pero no matarse con la angustia, y es un poco eso del sentipensar. Pero es que la angustia nos va a matar sí o sí. O sea, sí, pero pues viva sí, lo mejor pero posible. no tanto. Es que pero no todas. No, sí, o sea, pues, no. es que la angustia, no, claro, pero es que la angustia es todo y nada al mismo tiempo. O sea, por más de que yo diga, no me voy a matar la cabeza, no va a desaparecer, va a estar. No, por supuesto. ¿A quién le sirve que le digan, pues no piensen esto? Y no piensa, a nadie, pero se sigue repitiendo, no piensen eso. No, porque no lo pienso. Y ya, y al final entonces uno concluye con eso, listo, está bien, o sea, no es bueno matarse, o sea, no es bueno hacer creer o cambiar las cosas, son porque son y son como son. Pero yo sí puedo cambiar como pienso de ellas, ¿no? Creo que sí. Pero es que esa es la gracia del psicoanálisis, por ejemplo. Pues aquí estamos pasando por un montón de angustia, creo. Pero digamos, el problema que fue el que yo postulé, que estamos viviendo como sociedad, es que todos nos estamos quedando es que las cosas son como son. Y yo, ¿para qué me voy a matar la cabeza? Entonces espero a que otro lo haga. O espero a que otro y otro y otro y otro y otro y otro lo haga. Sí, de acuerdo. Y seguimos ahí. Pero no, usted tiene que hacerlo.
porque usted No, tiene que sí, saber. sí, no, sí, pero digamos, eso lo hablo desde yo, ya sabemos que todos tenemos que hacerlo, pero el problema es que ya eso no existe. Por ejemplo, jóvenes de hoy en día con redes sociales y TikTok y todo lo que sea, esto no lo piensan. Y quién sabe si lo van a pensar, porque incluso el mismo sistema evita que lleguen a estos pensamientos. Por eso la educación es pública y gratuita, Pero, por ejemplo, porque, mira que el ejemplo es porque muy interesante y me voy a poner a mí ahí. Y es, por ejemplo, mi problemática, la que a mí me hizo preguntarme y la angustia que me movilizó fue justamente que yo me pregunté por eso. O sea, más que preguntarme, por ejemplo, por el medio ambiente, más que preguntarme por, no sé, por la justicia explícitamente como sistema de justicia, me pregunté por qué la gente no se estaba cuestionando y me hice docente. ¿Sí? O pude haberme Para hecho cuestionar ingeniero a otros. ambiental. Exacto, exacto. O pude haberme hecho ingeniero ambiental. Sí, pero entonces el cuestionamiento ya no va sobre la gente, sino por el medio ambiente explícito. O pude haberme hecho un abogado de esos que no existen y actuar De sobre esos, el sistema de justicia. abogado corazón. Digo, abogado corazón y haber actuado sobre el sistema de justicia. Pero no. Sí, mi problemática fue ¿por qué no se preguntan? Entonces me dice docente, para hacer que el otro se cuestione, para crearle angustia al exacto. otro. Sí, pero es que, digamos, esa es, yo creo que llegamos a la misma respuesta porque Sí, esa es desde una el de las, principio estamos en lo mismo. no, pero digamos en el de ser profesor y angustiar al otro, como no se quiere angustiar, entonces lo angustio. O sea, Sí. y literal, no es que el otro no se quiera angustiar, es que no le permiten Sí, el lugar a la angustia. es que La no ha sociedad encontrado no cómo permite el angustiarse. lugar a la Pues yo angustia. creería en cambio que ya lidió tanto con la angustia y por eso ahora lo que se siente es responsable de compartirla, no, no tanto compartirla, sino que ya lidió con la angustia y sabe cómo resolverla. ¿Y cómo lidió? Pues sí, Camilo, usted como sabe resolver la angustia. Pues mano, mira que No, mientras, no. porque no quería ponerme en ese lugar, pero ya que de ustedes mismos surge, yo creo que sí llegue un punto en mi vida en que no lidio con la angustia, hay momentos reduros emocionales, pero sí llegué a un momento de mi vida en que sabía qué quería de mí, ¿sí? Algo así, que sabía que disfrutaba, que me hacía sentir orgulloso de mí mismo, que disfrutaba hacer y creo que lo hago bien, que creo que tiene sentido para mí. Y eso al menos no me libró de las angustias de la vida, sino yo sigo siendo un ser humano absolutamente normal, sufriente, pero sí al menos no me hizo seguir preguntándome tanto o angustiándome tanto por la vida, como en algún momento sí me angustió muchísimo. ¿Sí? Creo que sí, eso me lo trajeron los años. Y Porque, digamos, porque es que, digamos lo que dice Camilo, lo que me angustia es el que nadie se angustia. Y la sí, gente no se angustia, no porque no quiera angustiarse, es necesitamos porque buenos profesores, que digo. la sociedad, porque la sociedad no permite la angustia del otro. Entonces, por eso, como dice Nata, la frase que dijo que no sirve como tú, pero es lo más común que uno va a escuchar, es como que, ay, eso no le eche cabeza tanto a eso. Yo no es como que, ¿por qué no? Permítame angustiarme, querido colega, compañero. Sea tan amable y me deja sufrir. Pero sí, era eso. sea tan amable. Sí, sea tan amable y me deja sufrir. Carajo. Yo Bueno, quiero, hágale que vamos cerrando. antes, sí, es que lo que dice Nietzsche dice que no nos dejan, Platón, el Dios, no nos deja angustiarnos, no nos deja sentir tristeza ni sentir nada, más allá de una felicidad utópica. Sí, yo creo que sí. Este, Esa es es que la tengo dos real textos lectura más, pero quiero del leso leer uno muerto. antes de irnos. Dale, hágale. Cerramos con su texto. ¿Cómo? Pero ¿cuál de los dos? No Uno sé, tiene un nombre el que y más el lo otro haga se llama sufrir. El Desorden. Pues el que más lo haga sufrir, ya que nos pidió por favor que lo dejáramos sufrir. Pues el que más lo haga sufrir. Uy, el que más me haga sufrir, listo, ya es el Desorden.
Listo, 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 listo. Dale. Y el otro es súper corto, pero este es el que... Bueno. ¿Ven? Sí, listo. ¿Cómo será que ni siquiera puse cita? Vea, hoy no hay Uy, cita. no hay Esa es la cita. cita de hoy. Desorden. Revisa las notas. Ahí debe estar la respuesta que busco. ¿Qué carajos voy a saber? Se supone que solo vivo para ser un mero observador. Así que le estás haciendo las preguntas al sujeto equivocado. Está bien, carajo. Siempre estás tratando de darle un valor a tu jodida vida, intentando demostrar algo que aún no sé bien qué es, y estoy seguro que tú tampoco lo sabes. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que nada ha servido, solo eres un cúmulo de fracasos andante, una masa pestilente que solo va dejando caos por donde pasa. Eso es lo que veo. ¿Contento? Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Me hiciste hablar para esto? Solo que esto, solo que aquello. Excusas, ese es tu problema. Solo vas y vienes. Solo recorrer el camino porque sí. Solo, solo, siempre solo. Eso no tiene sentido. ¿O acaso ahora resultaste comediante? Nunca habías amado la compañía de nadie, siempre te sentías cómodo con el silencio. ¿Lo recuerdas? Aquella época cuando el único ruido que amabas era el producido por la incoherencia de tus pensamientos, pero luego, sí, claro que hablaré de ella. Nunca te habías sentido solo porque no sabías lo que significaba amar la compañía de alguien. En eso estoy de acuerdo. Está más que claro que no la odias, o bueno, eso creo. Pero pienso que toda esa mierda que estás tratando de organizar y buscarle algún sentido es que por primera vez aprendiste a ser sin dejar de ser. Pero bueno, ahora solo resta que limpies el cagadero que tienes acá adentro. Listo. Hola. Carajo, ya. Estaba Sumamente activando el micrófono. impactados. Aparte porque hay ¿Lo, mucho desorden en el texto. Sí. lo pongo otra vez? Sí. Lo voy a volver a leer. Dale. Desorden. Revisa las notas. Ahí debe estar la respuesta que busca. ¿Yo qué carajos voy a saber? Se supone que solo vivo para ser un mero observador. Así que le estás haciendo las preguntas al sujeto equivocado. Está bien, carajo. Siempre estás tratando de darle un valor a tu jodida vida, intentando demostrar algo que aún no sabes bien qué es. Estoy seguro que tú tampoco lo sabes. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que nada ha servido. Solo eres un cúmulo de fracasos andantes, una masa pestilente que solo va dejando caos por donde pasa. Eso es lo que veo. ¿Contento? Eso es todo lo que tienes por decir. ¿Me hiciste hablar solo para esto? Solo que esto, solo que aquello. Excusas. Ese es tu problema. Solo vas y vienes. Solo recorres el camino porque sí. Solo, solo, siempre solo. Eso no tiene sentido. ¿O acaso ahora resultaste comediante? Nunca habías amado la compañía de nadie. Siempre te sentías cómodo con el silencio. ¿Lo recuerdas? Aquella época cuando el único ruido que amabas era el producido por la incoherencia de tus pensamientos. Pero sí, claro que hablaré de ella. Nunca te habías sentido solo porque no sabías lo que significaba amar la compañía de alguien. En eso estoy de acuerdo. Es más, está más que claro que no la odias. O bueno, eso creo. Pero pienso que toda esa mierda que estás tratando de organizar y buscarle algún sentido es porque por primera vez aprendiste a estar sin dejar de ser. Pero bueno, ahora solo resta que limpies el cagadero que tienes acá adentro. Bueno, parce, cuando lo lees,
Yo imagino Ya. esto, acá imagino una puesta en escena, por si esta vaina la veo en teatro, con Espera, 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 dejo de compartir porque no escuchaba bien. Ahora sí. listo. Que ¿Cómo? mira que cuando escucho esto lo imagino en teatro. Imagino, ¿Aló? hola, 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 Ah, hola. ok. ¿Ah? ¿Sí? Yo sí escucho. Ah, bueno. Sí, Bueno, estoy escuchando, escucho, escucho. que te Sí, imagino, sí, sí. imagino como una obra de teatro el personaje principal, que es el angustiado, que habla como con una serie de fantasmas o qué sé yo, que le van apareciendo. No imagino una sola voz, sino varias voces como de varias personas, varios fantasmas, pero que se unen en un sentido mismo porque al final los fantasmas son del sujeto, ¿sí? Pero me falta un mejor final, me falta que esa angustia termine de elaborarse y que pase algo. Allí en cuanto a lo literario, porque creo que en puestas en escena tendría una gran riqueza, porque es un sujeto muy angustiado. A propósito de que te dijimos el que más angustia. Sí, aquí cuando lo lees, este personaje está muy angustiado. Sí, creo que tiene un montón de vainas que no logra ordenar, valga el título. Sí, digamos que el texto surge de eso, de angustias, pero solo una angustia en particular. Digamos, en todo el texto, al final solo hay una angustia, que es la soledad. Sí, Mm. sí, pero esa angustia de la soledad va Me están también escuchando, relacionada siento que con... estoy hablando solo. No, no, sí te escuchamos. Esa angustia de la soledad creo que también va relacionada posiblemente con alguien a quien se extraña o con un momento de su vida en que tal Ujú. vez no valoró la compañía porque parece que ahora se da cuenta que sí le gustaba y antes creía que no, o un algo así. O sea, creo que este texto tiene una riqueza de base para desarrollar otro montón. O sea, creo que este personaje se le puede dar más desarrollo, algo de historia, algo de contexto, un poco más de futuro, un final mucho más apoteósico. Pues a mí me encantan los finales. No necesariamente, bueno, no, amo ambos finales, pero creo que a este texto le vendría bien un final. Los finales felices. No, 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 para nada felices. Pero sí como que te dejan, what? Sí, un final que uno, puta madre. Sí, como que, pucha, qué carajo. Y ya, pum, y se acaba. Algo así, creo Pues, que le vendría bien. Y de nuevo, este pues texto lo no, veo no es sé, en un digamos, puesta en escena. Creo que este texto tendría mucha riqueza en puesta en escena, o si no, que tú logres darle los matices escritos al personaje, ¿sí? Escribiendo cómo se evidencia ese sufrimiento. No sé, pero digamos que yo estoy en contra de eso. ¿de qué? Digamos, en, en como darle un contexto o ampliar, o al menos este tipo de textos, digamos, tal vez en otro tipo de textos sí, o en un texto dramatúrgico, tal vez sí lo haría, en este no, porque no sé, siento que de hecho ya lo he comentado, que cuando intento meterle mano a un texto ya elaborado, siento que o no es mío o pierde su esencia. Pero pues mira que Camilo mismo te dijo que era más para Entonces, verlo en artes escénicas. O sea, sí, en ese contexto, claro que le hace, o sea, no, claro que le hace falta, no. Sí le faltaría un detalle. Pues míralo, igual el dueño del texto eres tú, pero a mí me parece que es un texto muy sí. poderoso para demostrar ese lugar de la angustia. Sí, Sí. este quizás, si te digo, no lo veo tan existencial, por ejemplo. Sí, como, esa, Uy, como, yo lo como el veo hilo muy... que hemos venido planteando de la existencialidad, de la decisión, del qué hacer, del qué no hacer. Acá veo es otra forma de Yo, sentimiento. yo sí lo veo muy existencial, digamos, en cuanto
en cuanto a la compañía, en cuanto a la soledad. O sea, básicamente en el texto hay dos premisas fuertes que se aceptan. Una, que antes odiaba estar con alguien o detestaba estar con alguien. Y al final se dice del por qué y del por qué prefería la soledad. Y la otra es como cuando se da cuenta, es como entra en la angustia del saber que se siente solo, no porque extraña a alguien, sino que por un alguien aprendió a estar en compañía, aprendió a amar la compañía de otro. Y bueno, ¿algo más? Vamos cerrando. Nata, Pues tengo Silvia. otro que es súper corto si quieren. No, vamos cerrando porque tengo algo súper a las Yo 6 en punto. Yo creo que tenemos que hablarlo la otra semana, porque tengo una idea, pero no me sale, o sea, no me surge. Dale, pues arrancamos con el texto de Carlos la próxima semana. Sí, otra Súper vez tenemos bacán. que volver a leerlo. Listo. Bueno, listo. Vale. Un abrazo para Carlos, un abrazo para las chicas. Que Bueno, pues. Chao, profe. Estamos hablando. Que termine de Chao, pasar un buen cumpleaños, que le den más Sí. regalos. Muchas Eso es lo gracias. que quiere Carlos, una compañía para que ya... Que le den el bizcochito, Regalos. que le den el bizcochito en la noche. Bueno. Chao, pues. Chao, chao. Chao.